Cuando 50 Cent recibió 9 disparos frente a la casa de su abuela, su mundo cambió por completo. La disquera rompió el contrato, sus amigos lo abandonaron y sus enemigos prometieron terminar el trabajo si se atrevía a aparecer en las calles de nuevo. Pero en vez de irse, resurgió con una sonrisa fría, cicatrices y música celebrando. En realidad, ocultaba una dura respuesta para quienes lo desafiaron. Hoy te contaré la verdadera historia de In Da Club de 50 Cent. Soy Guillermo y esto es Descifra Hits. Existe un detalle sobre In Da Club del que casi nadie habla. No solo fue el primer contacto en la vida de muchas personas que, al igual que yo, conocieron y se enamoraron del hip hop a través de este temazo. También marcó un antes y después en la vida de 50 Cent. Contrario a lo que muchos creen, cuando escribió esa canción, aún no tenía nada de lo que menciona la letra ni el videoclip. Él acababa de recibir 9 disparos, todavía estaba siendo perseguido por el mismo tipo que intentó acabar con su vida, y casi vio su mayor sueño destruido, si no fuera por un detalle que cambió su trayectoria. Incluso hoy, más de 20 años después, poca gente logró ver cuánto. La canción In Da Club trae referencias a todos esos problemas y esconde mensajes que cuentan toda esa historia. Pero, a pesar de haber sido lanzada en 2003, la historia de In Da Club, en realidad, comienza algunos años antes, más precisamente en 1999. En ese año, Curtis Jackson solo era un joven de los suburbios de Nueva York que soñaba con triunfar como rapero. Aunque solo tenía 24 años, la opinión de quienes lo conocían era unánime. Cuando ese tipo se ponía un objetivo en la cabeza, nada ni nadie podía detenerlo. En ese entonces, 50 Cent acababa de firmar un contrato con la disquera Columbia Records para lanzar lo que sería su primer álbum, Power of the Dollar. Pero él no sabía que ese álbum nunca saldría y que ese contrato pronto le causaría problemas graves. Apenas bastó que 50 Cent entrara por primera vez al edificio de Columbia para que los productores y empresarios se dieran cuenta de inmediato. El tipo era una máquina cuando se trataba de trabajo. En solo 2 semanas grabó 36 canciones, de las que 18 bastaron para su álbum debut. Pero, pese a su talento y esfuerzo, 50 Cent pronto notó que asociarse con Columbia no le beneficiaría. Yo estaba en Columbia y ellos ni siquiera sabían cómo promocionar artistas de rap. Mi álbum estaba por salir y casi nadie lo sabía, ni mi música. Está bien. Ellos hacían pósters bonitos y todo, pedazos de papel bien coloridos. Pero si la gente no conoce tu música, no van a comprar tu álbum. O sea, incluso con el contrato firmado, 50 Cent tuvo que construir, lo que, lamentablemente, no era ninguna novedad para él. Después de perder a su madre a los 8 años y crecer sin haber conocido nunca a su propio padre, él aprendió desde temprano a arreglárselas solo. En ese momento, yo necesitaba crear una canción que hiciera que la gente preguntara quién es 50 Cent. Y eso fue exactamente lo que él hizo. El 10 de agosto de 1999, 50 Cent lanzó el sencillo How to Rob. La canción era una broma describiendo cómo él haría, hipotéticamente, para robar a algunos raperos famosos, como Will Smith, Busta Rhymes y Jay-Z. Aunque algunos artistas lo tomaron con humor, otros lo consideraron una falta de respeto. Esto fue genial para 50 Cent, quien notó que mencionar famosos era una táctica efectiva para atraer la atención que necesitaba. Y a principios de los años 2000, pocos meses antes del lanzamiento de su álbum Power of the Dollar, 50 Cent decidió repetir esa fórmula. El problema es que, esta vez, terminó irritando a algunas personas bastante peligrosas. La nueva canción se llamaba Ghetto Cool Run y en ella 50 Cent decidió mencionar figuras reales del bajo mundo del crimen de Nueva York, incluyendo traficantes que aún estaban en las calles, activos y fuertemente armados. Cuando mencionan mi barrio, hablan del Supreme Team,
Temen al Prince y respetan al Supreme. Si no lo entiendes, te lo explico. Supreme es el tipo de los negocios y Prince es el asesino. Supreme era Kenneth McGriff, jefe de la pandilla Supreme Team, que controlaba todo el barrio de South Jamaica, área donde nació y vivía. 50 Cent Prince era Gerald Miller, el sobrino de Supreme, aunque esos nombres ya eran famosos en todo Nueva York y aparecían en periódicos y libros por décadas. Y a pesar de que la intención de 50 Cent era solo rendir homenaje a esos tipos, lamentablemente Supreme no lo vio de esa manera, y el 24 de mayo del año 2000 llegó la represalia. Era un día frío en South Jamaica, Queens. 50 Cent estaba en el auto frente a la casa de su abuela por salir. Un hombre se acercó a la ventana, sacó una 9 milímetros y disparó 9 veces a quemarropa. 50 Cent fue alcanzado en las manos, los brazos, la cadera y ambas piernas. Una bala le atravesó la mejilla, arrancó un diente y destrozó la lengua. En ese momento, todo indicaba que no saldría de esa con vida. 50 Cent fue llevado de urgencia al hospital, donde le realizaron cirugías de emergencia y una reconstrucción facial compleja. Los médicos fueron claros, incluso si sobrevivía, podría no volver a caminar, hablar y mucho menos volver a cantar. Supreme quería acabar con 50 Cent, no solo físicamente, sino también con su sueño de ser un rapero exitoso. Al saber que 50 sobrevivió, envió a sus matones a amenazar a las disqueras para que no lo firmaran ni vendieran sus discos. También aplicaba para los DJs que ponían canciones de 50 Cent en antros o fiestas del barrio. Estaría faltando al respeto a Supreme Team y arriesgando mi vida. Por miedo a represalias, Columbia Records no solo canceló el álbum Power of the Dollar, sino que también rompió el contrato con 50 Cent, dejando al rapero completamente desamparado. Además, muchos de sus amigos terminaron abandonándolo o alejándose después de que le dispararan en su propio barrio, frente a la casa de su propia abuela. Era señal de poca moral y respeto. En el barrio, 50 Cent sentía que no podía confiar en nadie ni sentirse seguro en su propia zona. Por eso, tras 13 días internado, decidió salir del hospital y continuar su recuperación lejos de Nueva York. Empezaron a circular rumores de que se había refugiado en Canadá, pero en realidad estaba en el estado vecino de Pensilvania, más precisamente en las montañas Poconos, con su entonces novia y su hijo, Márquez. Mientras se recuperaba, 50 Cent estuvo casi recluido como ermitaño durante al menos 6 semanas. Usaba un andador en casa y su novia le ayudaba con tareas básicas. Su habla estaba afectada, su mandíbula inmovilizada y se alimentaba con la ayuda de popotes y líquidos espesos. No sabía si recuperaría la voz, pero estaba seguro de que, si volvía, tendría algo más importante que decir. En su autobiografía, From Pieces to Eight, 50 centavos escribió: después de que me dispararon 9 veces a quemarropa y no morí, empecé a pensar que tengo un propósito en esta vida. De hecho, su voz nunca volvió a ser igual. Antes era aguda y joven. Era una voz áspera y cargada, como quien miró a la muerte a los ojos. $50 Cent decidió levantarse. Se recuperó en 5 meses gracias a una intensa rutina de ejercicios que le dio un físico musculoso. Aunque lo sabía, no era a prueba de balas. Cada vez que regresaba a su barrio, ya fuera para ver a sus abuelos o seguir su carrera, seguía corriendo un gran riesgo de vida. De acuerdo con este documento de la Corte Federal estadounidense, los investigadores descubrieron que Supreme seguía los pasos de 50 Cent cada vez que él pisaba Nueva York, e incluso seguían monitoreándolo. Todavía en 2002, cuando 50 escribió In the Club,
Los mensajes interceptados muestran que Supreme recibía constantes actualizaciones en su buscapersonas de asociados de Murder Incorporated, disquera que impulsaba la carrera de J.A. Rule, uno de los principales rivales de 50 Cent. Supreme era el mayor financiador de Murder Incorporated y veía en J.A. Rule y la disquera una oportunidad para lavar dinero del crimen. Y, por eso, usaba su influencia y red criminal para proteger sus intereses y tratar de eliminar a cualquiera que pudiera estorbar sus planes, especialmente a 50 Cent. En uno de los mensajes enviados el 22 de octubre de 2002, Supreme llegó a llamar a 50 Cent soplón, que habla de más. Y el día 30 de ese mismo mes, el DJ Jam Master Jay, el mayor mentor de 50 Cent, fue baleado y asesinado dentro de su propio estudio de grabación. Según el documento, la policía investigó si el DJ fue asesinado por desafiar la lista negra de Supreme contra 50 Cent. Era por situaciones como esas que 50 Cent empezó a andar y presentarse en sus shows, siempre usando chalecos antibalas. Así es, no era para presumir ni para parecer un gángster, sino porque realmente lo necesitaba. Cuando usas un chaleco, ¿cómo es esa mentalidad? Te pones el chaleco, siempre andas con 4 o 6 guardaespaldas, tienes un auto blindado. Básicamente estás esperando que pase algo o qué. No, solo conozco las posibilidades. Creo que si Tupac hubiera estado usando chaleco, todavía estaría vivo. Si Biggie hubiera estado usando chaleco, todavía estaría vivo. Si quería sobrevivir, 50 Cent sabía que debía desaparecer un tiempo, pero, como dije, cuando tenía un objetivo, lo seguía hasta el final. Él no iba a dejar que el sueño de ser un rapero exitoso se le escapara de las manos, ni siquiera bajo amenaza de muerte. En cuanto se recuperó del atentado, 50 Cent hizo un contacto que lo cambiaría todo. Le llamó a un tipo llamado Shamani Excel, que por cierto, también había sido mentoreado por Jam Master. Jay Shamani era productor y socio de mucho tiempo de 50 Cent. Al saber que 50 necesitaba un lugar para grabar, le ofreció el estudio de su sótano. A los 24 años, Shamani compró su primera casa en Westbury, Long Island. El detalle es que nadie sabía eso todavía ni sabía dónde vivía él. Que Shamani ofreciera su casa a 50 para que se estableciera fue un gran acto de valentía y compañerismo. Porque como viste, las personas estaban literalmente siendo asesinadas. Por apoyar a 50 Cent, 50 aceptó la invitación. Pero, todavía desconfiado por haber sido traicionado por algunos amigos, no fue allí desprotegido, como contó el propio Shamani Excel en una entrevista en 2009. El tipo iba armado, cada paso era calculado. Salió del auto, revisó el área y la casa. Al estilo militar, el tipo era un gángster y un verdadero hermano, asegurándose de que el área estuviera segura. 50 Cent llamó a sus socios Tony Yeo y Lloyd Banks. Y, a partir de ahí, el sótano de Shamani se convirtió en el cuartel general del equipo que 50 Cent llamó Guerrilla Unit, o sea, la famosa G-Unit. En una entrevista, Shamani dijo que nunca vio a alguien trabajar con tanta determinación y hambre como 50 Cent. Grabó todas las canciones en 18 días, haciendo 2 por día. He trabajado con personas que en ese tiempo también hacían 2 canciones. Y 50 hizo 38. A pesar del ritmo de grabación absurdo, 50 todavía no había conseguido contrato con ninguna disquera para divulgar su trabajo. Pero, en vez de quedarse esperando por una nueva oportunidad, él adoptó una estrategia que cambiaría el juego de ahí en adelante. 50 tomaba los beats más calientes de los raperos más grandes de la época, como Jay-Z y Nas, y recreaba su música sobre ellos, con coros mucho mejores. Además, 50 comenzó a lanzar canciones en mixtapes, CDs grabados y distribuidos de forma independiente por él mismo. Según Shamani Excel, antes de lanzar la mixtape, ya compartían canciones con los principales DJs de la época. Preparando el mercado, nos asegurábamos de llegar a todos los DJs populares de esa época. Enviamos para DJ Clue, Envy y Doo Wop. Esos DJs representaban los barrios, dominaban las radios underground y los autos con sonido en las esquinas.
Y como las pistas se distribuyeron simultáneamente a varios DJs influyentes, cualquier represalia de Supreme llamaría demasiado la atención. Eso permitió que los mixtapes circularan y el nombre de 50 Cent se difundiera de boca en boca. El 21 de mayo de 2002, 50 Cent lanzó su primer mixtape, Guess Who's Back. ¿Adivina quién volvió? Con más de 10 canciones inéditas tras el atentado. Cuando el gangsta rap estaba en su apogeo tras la muerte de Tupac y Notorious Big, todos querían saber quién era el nuevo rapero que sobrevivió a 9 disparos y rapeaba con sangre en los ojos. Desde ese momento, la historia pasa por coincidencias absurdas e increíbles. Para empezar, ¿adivina quién regresó? No solo era el nombre del mixtape de 50 Cent, sino que también era una frase repetida en una de las canciones más exitosas de la época de uno de los raperos más grandes del mundo, Eminem. Además, 50 Cent recién contrató a un nuevo abogado, Del Settlemyer, que, por cierto, era colega de trabajo de un tipo llamado Paul Rosenberg, quien, a su vez, era el representante. ¿De quién exactamente? Al abogado le gustó tanto el mixtape de 50 Cent que llevó a Paul Rosenberg y Paul finalmente le presentó el CD a Eminem. En ese entonces, Eminem ya tenía su propio sello discográfico, Shady Records, que por cierto estaba afiliado al sello Aftermath Entertainment, que a su vez pertenecía a uno de los productores de rap más grandes de la historia, Dr. Dre. Que esa cinta llegara a Eminem fue enorme. Su reacción fue inmediata. En 2003, Eminem contó en una entrevista con el Baltimore Sun: cuando escuché el CD de 50 por primera vez, solo lo estaba escuchando como un fan y me encantó. Le mostré su música al Dr. Dre y él dio luz verde. Entonces llamé a 50 y le dije: amigo, si quieres, nos encantaría que vinieras a trabajar con nosotros. 50 Cent aceptó la invitación y al día siguiente, Eminem pagó un boleto para que 50 volara directamente a Los Ángeles. Aunque Eminem estaba emocionado, 50 seguía desconfiando. Es comprensible, lo mencionó en un podcast en 2023, fue una locura. Pensé que era una broma y desconfié tanto que llevé chaleco antibalas. Cuando llegué, Eminem me abrazó y dijo: esto será increíble. Su emoción me hizo dudar si era real. Eminem estaba tan emocionado que casi no dejó hablar a 50, como contó en su discurso de 2020. Me emocioné tanto al conocerlo que le rapeé todas sus canciones. No lo dejé hablar. ¿Sabes? Y de alguna manera estaba tratando de mostrarle cuánto me gustaba, ¿verdad? Pero creo que probablemente exageré un poco. Aunque el encuentro era importante y la oportunidad única, algunos aconsejaron a 50 Cent no firmar con la disquera de Eminem. Steve Stout, ejecutivo de Columbia Records, que ya había trabajado con 50, le dijo que Eminem era una broma en el rap y que, por eso, jamás lograría impulsar su carrera. El consejo de Stout fue sumamente estúpido. Ese momento fue una oportunidad ideal para 50 Cent y la cultura hip hop. Estábamos ante una rara alineación de los astros, algo tan improbable y tan simbólico que ni el mejor guionista del mundo sería capaz de imaginar una historia así. Por suerte para nosotros, 50 ignoró el consejo de Steve Stout y, el 17 de junio de 2002, 50 Cent firmó un contrato de $1 millón con Shady Records de Eminem y también con Aftermath Entertainment de Dr. Dre. Pero, a pesar del valor tan alto, en una entrevista, el presentador Jimmy Kimmel llegó a insinuar que 50 Cent había sido explotado en la negociación y que otros productores habrían pagado mucho más por su talento. Mientras Dr. Dre negaba la acusación con una sonrisa incómoda, 50 respondió humildemente: él me dio $1 millón. Para alguien del barrio es mucho dinero. Primero le compré un auto a mi abuela. La realidad es que 50 siempre ha sido un tipo muy inteligente, a diferencia de muchos artistas que gastan todo el dinero que reciben en cosas superficiales y luego terminan debiéndole a la disquera.
50 Cent sabía que ese dinero aún no era suyo, era solo un adelanto y que todavía tendría que esforzarse mucho para pagar esa fuerte inversión. Como él mismo canta en una de las líneas de In the Club, estoy enfocado, mi dinero está en la mente, logré 1 millón en el contrato, pero sigo en la lucha. Y, de hecho, a pesar del contrato, 50 Cent todavía necesitaba ser probado y aprobado por sus nuevos mentores, y la prueba no sería nada fácil. Antes de invertir en un álbum, Dr. Dre y Eminem le pidieron producir un mixtape para comprobar si realmente era bueno. 50 llamó a G-Unit y juntos produjeron el mixtape No Mercy, No Fear en menos de un mes. Y dentro de ella se destacaba una nueva canción pesadísima de 50 Cent, la famosa Wankster. Muchos interpretaron esa canción como un ataque subliminal a J.A. Rule. Aunque él lo negó, la gente seguía llamando a las radios pidiendo esa, la que dicen es contra J.A. Rule. Eso, junto con el flow característico de 50 Cent y el estribillo pegajoso, hizo que la canción Wankster explotara en las radios de Estados Unidos por primera vez. 50 Cent era conocido no solo en el underground de su tierra natal, sino también en el mainstream de todo el país. Además, el nuevo mixtape era el primero de él que salía bajo la tutela de Eminem y Dr. Dre, lo que facilitaba aún más que personas que nunca habían oído hablar de 50 Cent le dieran una oportunidad. Eso explica una línea de In the Club donde él dice: desde que ando con Dre, todos me muestran amor. Cuando vendes como Eminem, también recibes amor de las fans. En esa época del mixtape, Eminem seguía trabajando en su película 8 Mile, que se estrenó en noviembre de ese año. Y le gustó tanto la canción Wankster, que decidió incluirla en la banda sonora oficial de la película. Esto le daría más visibilidad a 50 Cent, ya que hasta ahora solo había tenido un papel secundario. Entonces ya era hora de realmente poner su talento a prueba y empezar a invertir en la producción de su primer álbum en solitario, Get Rich or Die Trying. Hazte rico o muere en el intento. En ese momento, 50 Cent ya había demostrado su valor a Eminem, pero ahora debía ser probado por el mayor productor de hip hop de la historia. Al iniciar el nuevo álbum, Dr. Dre llamó a 50 Cent a su oficina. Como prueba inicial, le pidió a 50 crear un rap con este ritmo. Sí, ese fue el inicio de lo que luego sería la canción In the Club. El problema era que el ritmo sonaba descompasado y solo, sin otros instrumentos, era difícil rimar con consistencia. Dre podía añadir más instrumentos, pero primero necesitaba oír a alguien rimar sobre la base para decidir la dirección del instrumental. Nadie había logrado seguir ese ritmo. Para que te des una idea, Dr. Dre creó ese ritmo hace más de 6 meses y ya lo había ofrecido a varios artistas, pero todos lo rechazaron. El primero fue Rakim, quien lo intentó, pero no halló un flow que encajara con el ritmo. Después, Eminem sugirió entregar el ritmo a su grupo D12 pensando en incluirlo en la banda sonora de 8 Mile, pero D12 también desistió. Pero cuando 50 Cent escuchó ese ritmo, la canción simplemente surgió en su mente como si fuera una intervención divina y su flow salió perfecto. Independientemente de la ausencia de otros instrumentos, ni siquiera el propio Dr. Dre creía que alguien dominaría ese instrumental como 50 Cent contó en una entrevista para MTV en 2003. La primera vez que Dre me escuchó rimando en In the Club, dijo: amigo, no imaginé que fueras a tomar ese camino, pero sabes, esto funciona. Probablemente él estaba pensando en ir en una dirección diferente con esa canción. Dr. Dre no solo se sorprendió por eso, sino también por la determinación y ritmo de trabajo de 50 Cent.
50 fue increíble en nuestro primer encuentro en el estudio. Decidimos que yo produciría la mitad del álbum y Eminem la otra mitad. Mi experiencia con 50 fue solo 7 días en el estudio para mi parte. ¿Sabes a qué me refiero? Ponía una pista, él la escribía, rapeaba y pedía otra. Así fue. Las rimas y flow de 50 Cent. Dr. Dre por fin comprendió hacia dónde debía ir ese instrumental. El problema es que esa dirección realmente era muy diferente de lo que él estaba acostumbrado, tanto en términos de estilo musical como en la elección de los instrumentos. Entonces recordó a su viejo amigo, el multiinstrumentista Mike Elizondo. Mike ya colaboró con icónicas bandas de rock como Mastodon y Linkin Park. Él era la persona perfecta para enriquecer la base sonora de esa canción, y fue exactamente eso lo que hizo. Primero, Mike añadió una sonaja discreta. Marcando el compás y animando el instrumental. El segundo instrumento fue el teclado. Creando la melodía que caracterizó a In Da Club. Después, él incluyó el bajo, aportando un groove fuerte que sostenía la base de la canción. Enseguida, Elizondo añadió el arreglo de violín, que intensificaba el teclado y sumaba tensión cinematográfica a la canción. El quinto instrumento fue la guitarra. Con acordes rápidos que parecían reflejar la cadencia acelerada y la determinación implacable de 50 Cent. Y también añadió el órgano. No solo llenaba el fondo de la canción, también le daba un aire amenazante a la pista. Casi como si dijera, esto no es una canción de fiesta, es una advertencia. Como la mayoría del álbum Get Rich or Die Trying tenía un tono sombrío, 50 Cent pensó que esta pista debía aportar algo distinto, una letra que no ocultara las dificultades que él aún vivía, pero que al mismo tiempo transmitiera superación y victoria. Cosas que él buscaba desde hace años, como mencioné cuando 50 Cent grabó In Da Club. Aún lo perseguían quienes intentaron matarlo y no tenía el éxito ni los bienes que presume en su música. Sin embargo, canta como si ya fuera real, como si escribiera su destino en cada línea. Mi flow. Mis shows me trajeron el dinero que compró todas mis cosas lujosas, mi casa, mis autos, mi ropa, mis joyas. Mira, mano, triunfé y sigo igual. 50 Cent confiaba en el poder de su palabra y más que eso, tenía una fe inquebrantable en lo que era capaz de lograr. Me estoy grabando ahora, antes de que la canción se vuelva un éxito, porque quiero que sepan que yo ya sabía que sería un éxito, antes de que fuera un éxito. Pensando en llegar a un público mundial, 50 Cent usó una estrategia inteligente, iniciando la canción con una frase que cualquiera asociaría a victoria y celebración. Disfruta al máximo, es mi cumpleaños, saldré y la pasaré bien con mis amigos. Eso se me ocurrió al escuchar la música y lo mencioné. La sencillez es clave para muchos éxitos y logros grandes. Pero incluso mientras escalaba ferozmente hacia el éxito, 50 Cent nunca dejó de considerar a quienes estuvieron a su lado desde el principio. Y al momento de crear el coro de In Da Club, él hace exactamente eso. Recordó una línea creada por su compañero, Lloyd Banks, que una vez improvisó en el estudio, la rima Find me in the club, bottle full of Bob. Encuéntrame en el club, botella llena de champán. Por eso 50 Cent homenajeó a su compañero en el coro. Pero esa no fue la única forma en que homenajeó a su amigo en la canción. En otra línea, 50 Cent recuerda un consejo que Lloyd Banks le dio antes de que firmara con Eminem. Te voy a decir lo que Banks me dijo.
Hermano, sigue adelante, cambia de estilo si te odian, deja que odien y mira cómo tu dinero aumenta. En una entrevista para MTV en 2003, Lloyd Banks recordó decirle a 50 antes de firmar con Shady Aftermath: olvida a los que odian, enfoquémonos en nosotros, cambia de estilo y hazlo a tu manera. Si queremos vender más discos, no podemos tratar de agradar a todos. El 10 de diciembre de 2002 iniciaron las grabaciones del videoclip de In Da Club. Mientras todos se preparaban para filmar, una visita inesperada llegó al set. Era Suge Knight, uno de los magnates más temidos y peligrosos de la industria musical y que muchos creen que está involucrado en la muerte de los raperos Tupac y Notorious B.I.G. Suge era un enemigo declarado de Dr. Dre, ya había amenazado a Eminem y por lo visto ahora también tenía en la mira a 50 Cent. Nadie entendía por qué ese tipo llegó sin invitación, pero sabían que no traía nada bueno. De cualquier forma, la simple presencia de Suge fue suficiente para causar un caos total en el set de filmación. Él llegó al set de In Da Club y todos gritaron: Suge está afuera, todos huyeron. La gente salía corriendo y tirando todo. Y yo frente a la cámara así. Según el rapero Bizarre de D12, ese era el tipo de situación que empezó a pasar después de que 50 Cent se unió a ellos. Eso cambió cómo nos movíamos. Debíamos ir como militares, con chalecos antibalas y autos blindados. Antes de 50 Cent no teníamos que preocuparnos por eso, pero en la misma entrevista, Bizarre recordó que 50 Cent jamás se intimidó con nadie. Incluso cuando Suge Knight llegó al set de In Da Club con más de 30 miembros de su pandilla. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué quieres hacer? Dales duro. Sí, dales duro. ¿Qué quieres hacer? Suge lo miró, tomó un puro, lo sopló, hizo esto y se fue. No conozco la película, creo que es de Los Ángeles, algo de final o parecido. Tras la salida de Suge, el equipo inició las grabaciones. El videoclip, dirigido por Philip Atwell, inicia mostrando un Hummer H2 que desde entonces fue mi sueño de consumo. Por cierto, pasando por un lugar desértico, identificado solo como en algún lugar. En la vida real, es el camino a la Volcano House, una casa histórica y futurista en el desierto de California. En el video, la Volcano House es el centro de desarrollo de artistas de Shady Aftermath. Allí vemos pantallas con escenas del video Without Me de Eminem, reforzando que el lugar es como un laboratorio secreto de los artistas de la disquera. En la siguiente escena vemos a 50 Cent en una operación donde los médicos le ponen chips en la espalda. Tras recibir 9 disparos, no solo sobrevivió, sino que fue reconstruido aún más fuerte que antes. Ahora como un androide indestructible. Mientras tanto, desde lo alto de la sala de operaciones, Eminem y Dr. Dre observan todo atentamente. Vestidos como científicos, supervisan un experimento como si estuvieran comandando el desarrollo de un arma secreta para dominar el mundo del rap. Luego vemos la famosa escena. Eso era una referencia visual brillante a la disciplina y resistencia de 50 Cent. Además, él también aparece corriendo en una caminadora, simbolizando la obstinación y determinación de 50 en la búsqueda del éxito. Todo en este videoclip tiene un significado simbólico. Incluso las escenas del club nocturno, que no son aleatorias, en realidad ocurren dentro del centro de entrenamiento. Como si fuera un ambiente controlado, donde el sonido del nuevo rapero, 50 Cent, está siendo puesto a prueba. Pocos saben que el video original también tenía un campo de tiro, donde D-Unit practicaba tiro al blanco, mientras 50 Cent rapeaba frente a la cámara. Sin embargo, la escena fue censurada y eliminada en la mayoría de las versiones. Según el director, la escena era una forma de incluir algo simbólico que representara la historia de 50 Cent. A pesar de la censura, 50 incluyó esa historia sangrienta en la letra de In Da Club, diciendo:
Me dieron balazos, pero no cojeo. Estoy bien, hermano. Me gusta cómo lo dices. Tranquilo, estoy bien. Fue como una picadura de mosquito. Me dispararon varias veces, pero estoy bien. En fin, el videoclip termina con Eminem y el Dr. Dre observando satisfechos, indicando que 50 Cent pasó la prueba y estaba listo para la fama. El 7 de enero de 2003. La canción In Da Club debutó en radios y TV como sencillo del álbum Get Rich or Die Trying en la Billboard Hot 100, que es el ranking de las 100 canciones más tocadas en Estados Unidos. In Da Club debutó en la posición número 67. Pero cada semana, gracias al aumento explosivo de solicitudes en las radios, subía rápidamente decenas de posiciones. En poco tiempo, In Da Club alcanzó el primer lugar en las listas estadounidenses y el top en más de 20 países alrededor del mundo. Sobre Get Rich or Die Trying, además de In Da Club, incluía clásicos como Many Men, «21 preguntas», IPIMP, o álbum. Definió el gusto musical de mi generación y logró la increíble hazaña de vender 872,000 copias en solo 4 días, siendo uno de los debuts más exitosos en la historia del rap y generando una facturación de más de $10 millones. En menos de una semana, 50 Cent recuperó su inversión varias veces. La inversión de Dr. Dre y Eminem en In Da Club era para celebrar. Era el grito de quien prometió lograr lo imposible o morir intentándolo. Intentando, tras recibir 9 disparos, ser abandonado por amigos y quedar en el fondo del pozo. 50 Cent pudo rendirse, pero pese al dolor, siguió adelante con gran autoconfianza y se volvió uno de los raperos más grandes. No, 50 Cent no era una máquina ni un cyborg, pero eso lo hizo imparable. Fue un detalle de su mentalidad al que todos también podemos acceder. Para eso, basta con comprender una verdad simple pero poderosísima, que la única persona que puede detenerte eres tú mismo. Porque la persona que se rinde a sí misma, hermano, nadie es capaz de salvarla, pero aquel que confía y nunca se rinde consigo mismo, nadie es capaz de detenerlo. Lo más impresionante es que 50 Cent ya pensaba así antes de ser baleado. Gracias a eso, en 1999 50 pudo enfrentarse a un rapero mucho más grande que él, J.A. Rule. Y te digo, enfrentarse en serio, en la música o incluso a golpes. Si quieres saber más de esa bronca, haz clic en el video de arriba.